Ven conmigo, dijo el exceal de la marina después de ver a la viuda y a sus hijos solos en la tormenta de nieve, a lo largo de un tramo helado de carretera en Montana. Un ceal de la marina retirado pisó los frenos con tal fuerza que su perro se sacudió hacia adelante, avistando en la tormenta de nieve arremolinada una escena que nadie debería tener que ver. Una madre afligida sosteniendo a un bebé cerca de su cuerpo. Niños pequeños siguiéndola, envueltos en telas ligeras que no ofrecían protección contra el vendaval. Todos tiritaban en las ráfagas, sus huellas desapareciendo rápidamente bajo la nieve fresca. Mientras el frío los atenazaba como garras afiladas, ella contuvo las lágrimas. Contuvo los gritos. Simplemente avanzó, como si soportar no fuera una opción, sino una carga que había dominado en silenciosa resiliencia. Entonces el ceal surgió en la tormenta, con ráfagas tirando de su chaqueta, y pronunció la frase que alteraría sus destinos para siempre. Únete a mí. Nadie soporta el aislamiento. Antes de sumergirnos, comparte tu ubicación en los comentarios. Si esta narrativa conmueve tu alma, presiona suscribirte para más relatos de valentía, devoción y lazos inquebrantables. Tu apoyo es inmensamente apreciado. La noche fría se cernía sobre la carretera de Montana, con ráfagas tallando marcas pálidas a través de la oscuridad como si el terreno mismo temblara bajo el asalto. Dentro del viejo camión, Nathan Storm, de 35 años, ex-seal de la Marina y una figura forjada por tumultos silenciosos, apretó el volante con más fuerza. Sus palmas, ásperas y marcadas por décadas de forzar entradas y arrastrar compañeros heridos a salvo, se tensaron instintivamente mientras el vehículo traqueteaba sobre el hielo negro resbaladizo. La iluminación del tablero destacaba los rasgos angulosos de su rostro, pómulos prominentes, una mandíbula firme sombreada por días de barba incipiente, y ojos del color del metal frío, ojos que habían visto mucho más de lo que confesaban. Su leal compañero, Scout, un pastor alemán de pelaje negro de 4 años con un torso ancho y orejas perpetuamente alertas a las amenazas, se acomodó en el asiento delantero. El pelaje de Scout se erizaba ligeramente, reflejando el brillo tenue como escarcha. Estaba entrenado para detectar miedo, dolor y el sutil temblor de la alarma humana. Esa noche, su gruñido profundo resonó dentro del interior del vehículo. Nathan no se dirigía a ningún lugar crítico, no como en su pasado. Simplemente iba a la granja ancestral que sus padres le habían legado, la que se había quemado 2 inviernos atrás durante su misión. Pensaba que este viaje sería sereno, vacío, quizás incluso adormecedor. Pero la tormenta se intensificó, con agujas de copos azotando el parabrisas, reduciendo la vista a un pasillo de blancura. Entonces, Scout gruñó ferozmente, no al viento, sino a una presencia viva. Nathan redujo la velocidad instintivamente. Sus faros barrieron una forma encorvada al borde. Al principio parecía un poste caído parcialmente cubierto por montones de nieve. Luego se movió y la respiración de Nathan se detuvo. Una mujer tambaleante entró en la luz. Una figura delgada envuelta en una capa de tela desgastada adornada con diseños nativos, con su largo cabello negro pegado a su rostro por hielo derretido. Su tez, un bronce rico bajo el frío, había palidecido hasta un tono alarmante. Sostenía un bebé envuelto firmemente contra su pecho, aferrándolo como si el viento pudiera arrebatárselo. Siguiéndola iban 4 niños más, todos pequeños, todos temblando, sus ropas insuficientes para tal noche. Scout emitió un ladrido agudo. Nathan pisó los frenos tan fuerte que el vehículo patinó antes de estabilizarse. Maldición, murmuró suavemente, con el pulso acelerado como no lo había hecho desde el combate. No miedo, reacción. Cambió a estacionar y salió al viento cortante. La mujer se detuvo, a pesar del agotamiento, se posicionó con intensidad defensiva, el torso inclinado ligeramente hacia adelante, los pies firmes a pesar de la nieve, remitiéndose debajo. Sus ojos oscuros, amplios y vigilantes, contenían tanto horror como resistencia. Parecía alguien acostumbrada a enfrentar el peligro sola. Manténgase alejado, murmuró, su voz endureciendo su agarre en el bebé. Nathan levantó ambas manos enguantadas lentamente, palmas expuestas. Notó todo.
El temblor de sus extremidades por el frío y el cansancio, el tono azulado en los labios de los niños, la forma en que la niña mayor se colocaba entre su madre y él como una pequeña barrera temblorosa. Dio el colgante de metal en el cuello de la mujer, un artículo nativo clásico grabado con un símbolo de caballo galopante, y observó cuán fieramente protegía a los pequeños que la seguían. Su entrenamiento como seal le había enseñado a evaluar a las personas en segundos. La mujer no era hostil. Estaba desesperada, cerca del colapso, pero inquebrantable. Scout saltó del asiento delantero, aterrizando suavemente junto a Nathan, su postura atenta pero no agresiva. La nieve se pegaba a su hocico, convirtiéndolo en un guardián silencioso. La voz de Nathan, cuando finalmente habló, surgió baja y constante. El tono que había usado con civiles en zonas de crisis. «Únete a mí», dijo. Nadie soporta el aislamiento. Por un instante, solo existió el viento aullando sobre la carretera y el suave latido de su pulso. La mujer parpadeó, con copos pegados en sus pestañas. Contuvo las lágrimas. Contuvo las súplicas. Simplemente miró a sus niños, a sus piernas temblorosas y dedos enrojecidos, y algo en su determinación se rompió lo suficiente para dejar entrar la esperanza. Asintió una vez, apenas perceptible. Nathan actuó rápidamente pero con ternura, levantando a los niños uno por uno al interior cálido. Scout se apartó para hacer espacio, colocándose entre los niños y la puerta como un protector. El bebé gimió cuando el calor alcanzó su rostro, luego se calmó. La mujer entró última, deteniéndose solo para mirar atrás por el camino vacío, como si esperara que la tormenta la persiguiera. Nathan cerró la puerta tras ella, sintiendo el peso de la decisión hundirse en su cuerpo, un peso familiar, estabilizador. Volvió al asiento del conductor, subió la calefacción y dirigió el vehículo fuera de la carretera hacia la cabaña que pretendía enfrentar solo. Esa noche, contendría más que silencio. Contendría el comienzo de algo que ninguno de ellos había comprendido aún. La cabaña se hundió en un calor delicado, del tipo que llegaba gradualmente, como un fuego descubriendo cómo respirar. Los copos golpeaban contra los cristales en ráfagas inquietas, pero dentro el aire contenía la calma temblorosa de personas que no habían experimentado seguridad en mucho tiempo. Los niños se acurrucaron bajo mantas gruesas sacadas de un viejo baúl de madera, sus rostros ya no el tono alarmante de azul que mostraban al borde del camino. En Oscar, el pastor alemán de pelaje negro de 4 años de Nathan, se extendió cerca de la chimenea con alerta silenciosa, sus ojos dorados siguiendo cada cambio en la habitación. La mujer se sentó más cerca de las llamas, su postura erguida a pesar del agotamiento. Su largo cabello negro se adhería a sus hombros, húmedo por la nieve derretida. La capa que llevaba, un patrón nativo tejido en rojos profundos y tono ceniza, se había endurecido en el calor. Debajo, su figura parecía delgada, pero determinada, el tipo de fuerza forjada no por elección, sino por supervivencia. Cuando finalmente reveló su identidad, María Luta, su voz tenía el suave eco de alguien cauteloso con las palabras, como si cada frase necesitara evaluación antes de salir. Su historia se desenrolló gradualmente, no porque quisiera ocultarla, sino porque los recuerdos cortaban profundamente. Su padre había desaparecido en estas cumbres de Montana 15 años atrás, dejando solo oraciones sin respuesta y una familia que se negaba a llorar a alguien sin sepultura. Con su partida, la vida de María se había debilitado. Su madre, temiendo por el futuro de su hija, accedió a casarla con otro grupo nativo, uno con tradiciones tan antiguas como el terreno, pero con demandas que María nunca podría cumplir. Su esposo, Koda, había sido una vez un hombre con hombros anchos y dignidad silenciosa, pero el licor transformó esa dignidad en obsesión. Insistía en un hijo varón. Cada llegada de una niña lo empujaba más al resentimiento, y sus manos, una vez estables de curtir cueros y tallar flechas, se convirtieron en herramientas de ira. Hubo arrepentimientos al principio, promesas llorosas y periodos de sobriedad. Luego los arrepentimientos disminuyeron, las marcas se profundizaron. Morrian no elevó la voz mientras narraba. Eso, Nathan lo entendió, era parte de lo que hacía que la historia doliera más. Cuando los niños finalmente se durmieron,
uno apoyado contra el costado de Scout como si el perro fuera una manta viva, Nathan se movió para sentarse frente a ella. Las llamas iluminaban los contornos duros de su rostro, la línea definida de la mandíbula, la ligera curva de una antigua herida cerca de su frente, la barba sombreada en sus mejillas. Pero sus ojos se suavizaron, cambiando de metal a algo cansado, algo humano. Narró suavemente, de la manera en que los guerreros a veces lo hacen cuando regresan a la vida civil, pero aún llevan el peso del polvo y las explosiones en su aliento. La granja de mis padres se quemó hace 2 inviernos, dijo. Estaba en misión. No regresé a tiempo. No amplió, pero la forma en que su mirada cayó revelaba la profundidad de ese remordimiento. El aroma de pino quemado llenó el silencio entre ellos. Continuó, recordando fragmentos de su última misión. No los aspectos clasificados, solo los humanos. Operación Noche Silenciosa. 3 rehenes rescatados. 5 de su equipo perdidos. No describió cómo sus rostros aún se le aparecían en la oscuridad o el sabor metálico de la derrota que permanecía en su paladar mucho después de volver. Pero la tensión en sus manos, la forma en que su dedo trazaba la marca en su brazo, transmitía la verdad. María lo observó atentamente, evaluándolo como alguien familiarizado con el peligro evalúa un fuego. Atraída por el calor, pero cautelosa con la quemadura. No interrumpió. No compadeció. Simplemente escuchó. Un regalo más raro que el consuelo. Scout levantó la cabeza como si detectara el peso en la respiración de Nathan. El perro le dio un toque en el brazo una vez, centrándolo. La boca de Nathan se curvó en algo similar a la gratitud. Las llamas crepitaron. Los copos arañaron el vidrio. 2 vidas que nunca habían estado destinadas a cruzarse comenzaron a entrelazarse silenciosamente. Finalmente, María murmuró. «Llevas espíritus». «Tú también», respondió Nathan. La verdad colgaba entre ellos, frágil, pero conectando. 2 caminos fracturados intersectando bajo un techo, no por destino, sino por necesidad. María ajustó la manta más cerca de su bebé, cuyos pequeños dedos se curvaban contra su pecho. Miró hacia las niñas dormidas alineadas contra la pared y soltó una respiración que temblaba con fatiga en lugar de miedo. Por primera vez en mucho tiempo, susurró, están durmiendo sin despertarse con cada ruido. Nathan asintió, aunque la emoción le apretaba la mandíbula. Estás a salvo aquí, dijo. Una promesa hecha por un hombre que no hacía promesas a la ligera. El viento afuera rugió más fuerte, sacudiendo la puerta de la cabaña. Sin embargo, dentro, algo más suave se estableció. No confianza, no aún, sino un reconocimiento tácito. Las personas rotas a veces sobreviven mejor cuando dejan de intentar sobrevivir solas. Las llamas se redujeron a brasas. Scout colocó la cabeza sobre sus patas. María se recostó contra la pared, ojos pesados, respiración aliviándose en flujos largos. Nathan los vigiló, a la mujer, a los niños, incluso al viento, con la alerta silenciosa de un hombre que había perdido demasiado y se negaba a perder más. Y en algún lugar de esa pequeña cabaña desgastada por la tormenta, 2 vidas heridas comenzaron a encontrar el más mínimo patrón de recuperación. La tormenta amainó la tarde siguiente, dejando un cielo marcado y una fina capa de escarcha sobre todo lo que el viento había tocado. La cabaña, aunque dañada por la tormenta y reparada en parches, se mantenía firme contra el silencio del invierno. Nathan pasó las horas de la mañana afuera reparando el cobertizo para animales. Un edificio bajo con tablas curvadas y bisagras oxidadas. Sus guantes, rígidos por el frío, sostenían el martillo con firmeza automática. El ritmo del trabajo lo anclaba, permitiendo que su mente se relajara de maneras que el sueño ya no podía. Scout se mantuvo cerca, dando vueltas lentas alrededor del cobertizo. El pelaje negro del perro brillaba bajo la luz tenue y ocasionalmente miraba hacia la cabaña con el instinto de un ser sintonizado con tormentas humanas tanto como climáticas. Dentro, María se movía suavemente por los espacios compactos, organizando lo poco que había. Su figura alta y delgada se desplazaba con una gracia silenciosa mientras se inclinaba para recoger leña dispersa o airear telas mohosas.
Sus hijas ayudaban de maneras suaves y tímidas, doblando mantas, apilando tazas de metal, cada acción cautelosa, como si temieran que la cabaña misma se rompiera si eran demasiado ruidosas. Cuando se arrodilló junto al viejo marco de cama de madera para buscar más mantas, sus dedos rozaron algo sólido, una caja de madera, compacta, rectangular, sus bordes suavizados por años de uso. La sacó a la luz. Los niños se quedaron en silencio. Maria levantó la tapa. El aire dejó su cuerpo en una sola exhalación fracturada. Dentro reposaba una manta tejida, azul profundo entretejida con líneas en zigzag de blanco y plateado. El diseño de relámpagos fracturados. Ninguna familia tejía el diseño de la misma manera, y éste llevaba la marca inconfundible de su propio linaje. Los bordes estaban desgastados, la lana suavizada por el tiempo, pero podía imaginar las manos de su padre en cada nudo, cada raya. Sus dedos temblaron al tocarla. El aroma de humo de bosque y hierbas de épocas pasadas parecía emanar de sus pliegues. Dio destellos. Su padre levantándola sobre sus hombros, envolviéndola en esta misma manta durante inviernos duros, cantando canciones antiguas que se enroscaban como humo en la noche. Una tormenta surgió detrás de sus ojos. Cuando Nathan entró por la puerta, limpiando nieve de su chaqueta, detectó el cambio en su postura antes de ver la manta. La voz de María fue apenas un susurro, quebrada desde dentro. ¿De dónde sacaste esto? Nathan se detuvo, su respiración atascándose. No necesitaba examinar la manta. Sabía exactamente cuál era. La había guardado oculta, no por falta de respeto, sino porque no había podido enfrentarla. Se quitó los guantes lentamente, como si exponer sus manos hiciera la verdad más difícil de ocultar. Hace 15 años, comenzó, su voz constante, pero vacía. Mi auto se salió del camino de la montaña. La tormenta golpeó rápido. Estaba colgando a mitad de un precipicio. No podía mover las extremidades. María no parpadeó. Un hombre apareció, continuó Nathan. De la nada, nativo, forma robusta, cabello largo oscuro, ojos suaves a pesar del frío. Su mandíbula se apretó. Me envolvió en esa manta. Intentó sacarme. Scout se acercó más, detectando el cambio en el aire. Nathan tragó saliva. Me liberó, pero el suelo debajo de él se derrumbó. La habitación cayó en un silencio agonizante. María presionó una mano sobre su boca. Sus hombros temblaron una vez, no con un sollozo, sino con el peso del conocimiento. Tiempo, lugar, el patrón de la manta. No podía haber error. Era su padre. Se levantó de repente, recogiendo a su bebé y haciendo señas a sus hijas. Sus ojos amplios se movían entre ella y Nathan, detectando algo enorme. Algo roto. El pecho de Nathan se apretó con alarma mientras ella se dirigía a la puerta. La nieve azotó dentro cuando la abrió. María. La siguió afuera, el frío mordiendo su rostro con fuerza. Ella siguió caminando a través de la nieve fresca, sus botas hundiéndose profundamente con cada paso. Nathan la siguió, su respiración convirtiéndose en niebla en el aire frío. María, dijo de nuevo, voz ronca. Por favor. Se volvió solo cuando sus hijos se detuvieron detrás de ella, demasiado cansados para avanzar más. El bebé gimió contra su hombro, sus pequeños dedos curvándose en su trenza. La voz de Nathan se quebró. Tu padre murió salvándome. Una ráfaga de viento se levantó, tirando de su capa. No me acerqué a tu familia, dijo. No le dije a nadie. Me convencí de que no era mi lugar, pero la verdad es. Bajó la mirada, el remordimiento grabando líneas frescas en su rostro. Tenía miedo. Miedo de lo que te había quitado. Miedo de ver la expresión que podrías darme ahora. Los ojos de María brillaron con un dolor tan profundo que parecía más viejo que la tormenta alrededor de ellos. Sobreviví, murmuró, y él no y he llevado eso conmigo todos los días. Los niños se agruparon más cerca de su madre, sus respiraciones formando una niebla delicada entre ellos. María parpadeó con fuerza, luchando contra las lágrimas. Su voz vaciló.
¿Sabes lo que significa?, dijo suavemente. Esperar 15 años a alguien que nunca regresa. Nathan levantó la cabeza. La respuesta estaba grabada en la forma en que se posicionaba, hombros caídos, desprotegido. Sí, dijo. Más de lo que crees. El viento se suavizó como si escuchara. María miró a sus hijos, cansados, fríos, temblando, luego de vuelta a la cabaña brillando tenuemente a través de la nieve. Los días que siguieron adoptaron un patrón construido de acciones silenciosas y respiraciones cautelosas. La nieve permaneció en el suelo en suaves montones, transformando la granja en un paisaje de calma pálida y amortiguada. Sin embargo, dentro de la compacta cabaña, la vida comenzó a resurgir de maneras graduales e inciertas, como si el calor fuera algo que tuviera que ser reaprendido. Nathan trabajaba desde el amanecer cada mañana, cortando leña detrás del cobertizo mientras el vapor ascendía de su respiración en ráfagas constantes. Sus hombros robustos y movimientos decididos, formados por años de disciplina militar, hacían que el trabajo pareciera fácil, aunque cada golpe del hacha llevaba sus propios espíritus. Su cabello oscuro a menudo caía hacia adelante cuando se inclinaba para apilar la leña cortada, los mechones sueltos rompiendo la imagen de un hombre esculpido en acero. Scout se mantenía cerca, los ojos atentos del perro de 4 años siguiéndolo con devoción inquebrantable. Dentro, María encontró su propio patrón. Su figura alta y delgada se movía con una gracia silenciosa mientras enseñaba a sus hijas cómo doblar mantas, preparar comidas simples y cantar antiguas nanas nativas por la noche. Su tez, bronce rico bajo la luz del fuego, parecía recuperar su brillo natural con cada día que pasaba. Ocasionalmente reunía un pequeño manojo de hierbas secas, encendiéndolo junto a la puerta. El humo se enroscaba en suaves espirales, ascendiendo ligeramente mientras murmuraba una oración de gratitud a los espíritus y al padre que había perdido. Nathan no entendía los rituales al principio, pero se posicionaba con respeto, sus ojos hundidos pensativos. Había vivido una vida gobernada por órdenes y protocolos, donde la supervivencia se construía a través de la voluntad en lugar de la fe. Observar a María realizar estos pequeños actos arraigados en herencia, dolor y fortaleza cambiaba algo en él. Suavizaba bordes endurecidos por la guerra y el remordimiento. Comenzó a enseñar a los niños habilidades pequeñas. Como apilar leña de manera segura, como leer el viento antes de encender un fuego, como posicionarse detrás de él o de María si un vehículo desconocido se acercaba. La niña mayor, con su cabello negro liso y postura protectora, lo observaba con cautela al principio, pero pronto repetía sus instrucciones a las más pequeñas, decidida a desempeñar su papel en mantener a su familia a salvo. 7 días pasaron así, serenos, graduales, pero no vacíos. Luego llegaron los motores, y los niños lo oyeron primero, un ronroneo mecánico bajo en la distancia, cortando el aire invernal con una nitidez desconocida. Las orejas de Scout se erizaron. Nathan miró hacia arriba desde la reparación de un panel suelto, sus músculos tensándose instintivamente. Un auto negro brillante rodó hacia el área, salpicando nieve al detenerse. Detrás venía un auto de la policía local. La escena se sintió incorrecta de inmediato, demasiado organizada, demasiado pulcra para el camino áspero que llevaba a su granja remota. La puerta del auto negro se abrió, y Koda salió. Era alto, de hombros anchos, con un rostro que podría haber sido atractivo una vez, pero que había sido arruinado por la amargura. Su cabello oscuro estaba atado sueltamente en la parte trasera, aunque varios mechones caían sobre una frente arrugada por años de licor y furia. Su mandíbula llevaba la sombra de barba descuidada, y sus ojos, agudos, estrechos, sospechosos, escanearon el área con una especie de posesión que hizo que el pulso de Nathan se apretara. Detrás de él surgió el Sheriff Dale Harlan, un hombre en sus últimos 50, robusto con un rostro desgastado por tormentas y cabello plateado ralo. Su uniforme parecía un poco ajustado para su forma, pero se mantenía con la calma constante de alguien que había manejado demasiados accidentes invernales y demasiadas disputas familiares para ser fácilmente perturbado. La boca de Koda se torció en una mueca tan pronto como vio a María a través de la ventana. Bueno, gritó alto y burlón, mira esto.
Mi esposa jugando a la casita con un tipo guerrero. María salió lentamente, el bebé sostenido firmemente en sus brazos. Sus hijas se agruparon detrás de ella como pájaros asustados. Las marcas en sus brazos, tonos verdosos tenues, habían comenzado a desvanecerse, pero aún eran visibles. Nathan se movió para posicionarse entre ella y Koda sin decir una palabra. Scout se paró a su lado, el pelaje ligeramente erizado pero la postura controlada, esperando una señal. Koda se burló. Pensaste que podías huir de mí. Pensaste que podías llevarte a mis hijos. Su voz estaba llena de rabia, pero debajo había algo más frío. Posesión. El Sheriff Harlan levantó una mano. Mantengamos esto civilizado, gente. Se acercó a la cabaña y examinó la escena. Nathan posicionado firme, María temblando pero determinada, los niños encogiéndose detrás de ella, Scout listo y preparado. Los ojos de Harlan se suavizaron cuando cayeron sobre la niña más pequeña aferrada a la pierna de su madre. Dentro de la cabaña, Harlan hizo unas pocas preguntas, no altas, no intrusivas, sino cautelosas, medidas, y la habitación respondió por María mucho antes de que ella narrara. La forma en que los niños retrocedían ante la voz de Koda, las marcas en los brazos de María, el miedo que destellaba en los rostros de sus hijas al mencionar el regreso. Cuando María finalmente describió su huida, su voz baja, constante, sin adornos, Harlan escuchó sin interrupción, su rostro marcado cambiando, apretándose con una comprensión ganada a través de años de ver a demasiadas mujeres entrar en la oficina con miradas similares. Harlan se volvió hacia Koda. Estoy abriendo un expediente por violencia doméstica, dijo. Te presentarás en el tribunal local mañana por la mañana. Las fosas nasales de Koda se dilataron. No puedes separarme de mi familia. No están a salvo contigo, respondió Harlan con sencillez. Nathan sintió que parte de la tensión dejaba sus hombros. No victoria, sino el alivio de ver a alguien más finalmente ver lo que María había soportado durante años. Koda miró fijamente a Nathan. Esto no ha terminado. Apuntó un dedo hacia los niños. Todos volverán conmigo mañana. No, dijo María suavemente. No lo haremos. El sheriff escoltó a Koda afuera. El hombre subió de vuelta a su auto, cerrando la puerta tan fuerte que el sonido resonó en las colinas vacías. La nieve se levantó bajo las ruedas mientras aceleraba, dejando un rastro de humo y promesas maliciosas. Harlan se quedó un momento más. Haré todo lo que pueda, le dijo a María, su voz más suave ahora. Tú y los niños merecen algo mejor. Luego se tocó el sombrero, volvió a su auto y se alejó de la propiedad. El silencio regresó a la granja. Pesado pero no desesperado. Nathan miró a María. Ella lo miró a él. Y aunque ninguno habló, algo pasó entre ellos, un reconocimiento de que el mundo finalmente había visto la parte de su historia que nunca había podido contar en voz alta sin repercusiones. Scout dio un toque en la pierna de Nathan, detectando el gradual relajamiento de la tensión. La tormenta llegaría de nuevo mañana en una forma diferente. Documentos, declaraciones, fallos que podrían moldear el resto de sus vidas. Pero por el momento, parados en el área serena. María y sus hijos permanecían exactamente donde necesitaban estar, bajo un refugio que no los dejaría congelar, junto a un hombre que ya no los dejaría enfrentar el peligro solos. El centro local del condado de Carbon era un humilde edificio de piedra bordeado con pintura blanca que había comenzado a descascararse en el frío invernal. Dentro de la sala de audiencias olía ligeramente a limpiador de pino y papeles viejos, un aroma que se adhería a los bancos y las paredes de madera como un recuerdo. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando un amarillo tenue a través de la habitación. María se posicionó al frente, alta y compuesta, a pesar de la tensión que apretaba sus hombros. Su largo cabello negro estaba atado pulcramente en la espalda, y el tono bronce de su tez parecía casi luminoso bajo la luz suave. Llevaba un vestido negro simple prestado de una vecina amable que Harlan había contactado, un gesto que el sheriff dijo que se sentía apropiado para la audiencia.
En sus ojos perduraba una mezcla de tristeza y coraje como alguien que había aprendido a caminar a través de tormentas mucho antes de escapar de una. Nathan se sentó unas filas detrás de ella, su presencia constante. Su forma ancha, mandíbula firme y mirada serena traían una gravedad silenciosa a la habitación. Llevaba una camisa de algodón limpia y pantalones desgastados, su postura erguida militar traicionando su ansiedad incluso cuando su rostro no lo hacía. Scout yacía a sus pies, alerta, su pelaje negro brillando en las astillas de sol. Aunque el perro no estaba oficialmente permitido dentro, Harlan había susurrado al oficial. Es parte de la historia. Y nadie objetó. La jueza Amaken presidió el procedimiento. Era una mujer en sus primeros 60 con cabello plateado recogido en un moño y ojos azules agudos que no perdían nada. Líneas de comprensión marcaban su rostro, equilibradas por una autoridad ganada de décadas lidiando con mineros, granjeros y familias atrapadas en sombras invernales. Su voz llevaba tanto calidez como mando. Cuando María comenzó a narrar, la habitación se silenció en una calma sin aliento. Contó a la audiencia sobre los primeros días de su matrimonio, como Koda había sido tierno una vez, como la esperanza de un hijo varón se había torcido en resentimiento, como el licor había llenado los vacíos de sus decepciones hasta que su ira se convirtió en el lenguaje de su hogar. Relató las marcas que aparecían en sus extremidades, y el miedo que se filtraba en los ojos de sus hijas con cada puerta cerrada. Su voz no tembló. Tenía la consistencia de una mujer que había soportado demasiado tiempo para romperse. Ahora describió la noche de la tormenta de nieve, cómo envolvió a su bebé cerca, reunió a sus hijas y huyó a una tormenta que podría acabar con ellas, porque quedarse atrás las acabaría más lentamente. La jueza Kane escuchó atentamente, su mirada suavizándose con cada palabra. El sheriff Harlan dio un paso adelante a continuación. Se posicionó firmemente, el peso de su uniforme marrón extendiéndose a través de su forma. Su rostro desgastado por tormentas mantenía la misma severidad que había llevado a innumerables emergencias en el condado. Declaró lo que había visto en la granja de Nathan. La forma en que los niños se encogían ante la vista de su padre, las marcas restantes de María, la postura defensiva que tomaban detrás de Nathan, y la seguridad calmada y organizada que el Seal retirado había creado en solo unos días. La voz de Harlan era pareja, pero sus ojos destellaban con una ira que raramente se permitía en uniforme. Koda se sentó en el asiento opuesto, brazos cruzados fuertemente sobre su pecho ancho. Su largo cabello oscuro estaba recogido descuidadamente, y el ligero enrojecimiento en sus ojos insinuaba ya sea licor de la noche anterior o una mañana pasada hirviendo de ira. Su mandíbula se apretó mientras María narraba. Rodó los ojos durante la declaración de Harlan. Se burló cuando se mencionó el carácter de Nathan, pero no pudo cambiar la realidad que colgaba espesa en el aire. Después de una larga pausa, la jueza Kane emitió su fallo. La sala de audiencias permaneció completamente silenciosa mientras su voz resonaba en la cámara. El matrimonio se disuelve. La custodia completa se otorga a la madre. Se emite una orden de protección efectiva inmediatamente. Señor Koda, se le prohíbe acercarse a la señora Luta o a sus hijos dentro de 300 yardas. María cerró los ojos, no en victoria, solo en alivio tan profundo que vació su aliento. Koda saltó de pie, la furia destellando en su rostro, pero dos oficiales dieron un paso adelante antes de que pudiera decir una palabra. El martillo de la jueza Kane golpeó una vez, decisivo y firme. Cuando los procedimientos concluyeron, Nathan acompañó a María y sus hijas afuera, caminando a su ritmo, como si temiera perturbar el momento. Scout presionó su cabeza contra la pierna de la niña mayor, ofreciendo consuelo silencioso. Por primera vez en años, María respiró aire que se sentía como libertad. La granja los recibió de vuelta en un suave susurro de nieve y chasquidos de madera. El trabajo comenzó casi inmediatamente, no porque fuera exigido, sino porque los nuevos comienzos requieren movimiento. Nathan agregó una nueva habitación a la cabaña, sus extremidades fuertes levantando soportes con precisión practicada. Reparó el techo hundido, reemplazó tablas viejas y reforzó la cerca que bordeaba la tierra. Cada golpe del martillo parecía quitar otra pieza de remordimiento de sus hombros.
Morría cuidó la tierra con resolución tierna. Sembró semillas de flores silvestres a lo largo de los escalones frontales, lino azul y flores de pradera, diciendo que el suelo merecía color después de tanto invierno. Cosió mantas de retazos de tela, cantando melodías suaves con notas que calentaban incluso las mañanas más frías. Se arrodilló en la tierra con sus hijas, enseñándoles cómo acunar raíces jóvenes en el suelo con cuidado. La alegría de los niños comenzó a extenderse por el área como luz solar. Perseguían a Scout cerca del montón de leña, ayudaban a Nathan a llevar clavos y recolectaban piedras para bordear los nuevos lechos de flores. La cabaña ya no se sentía como una parada temporal. Se sentía como un hogar con raíces más profundas que el hielo. Una tarde, cuando el cielo ardía en naranja detrás de las crestas, María salió a los escalones y observó a Nathan asegurar la última tabla de la nueva habitación. Se enderezó, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró hacia ella. Había comprensión entre ellos, gratitud, una esperanza cautelosa. Dos vidas una vez rotas se estaban uniendo cuidadosamente de nuevo, pieza por pieza, día por día. Y por primera vez desde la tormenta, el mañana ya no se sentía como algo que temer. La primavera avanzó hacia Montana como un huésped tímido, tocando los campos con tonos tentativos de verde. Parches de nieve persistían en los lugares sombreados, pero el aire llevaba una gentileza que hacía que incluso el viento sonara menos como advertencia y más como bienvenida. En una mañana así, Nathan cargó el camión con mantas, unos pocos regalos envueltos en papel marrón simple y provisiones suficientes para el largo viaje. Scout saltó al asiento trasero, meneando la cola en anticipación. Morría se posicionó en los escalones con un vestido azul largo que destacaba el bronce rico en su tez. Su cabello, oscuro y brillante, estaba atado con una sola cuenta blanca que su madre le había dado años atrás. Los niños se agruparon alrededor de ella, cada uno luciendo pequeños colgantes hechos de piedras pulidas. Había una excitación ansiosa en sus ojos. Nunca habían viajado lejos de casa, y sin embargo hoy regresarían a un lugar que una vez se sintió inseguro, pero ahora era la puerta a su futuro. El viaje a la reserva serpenteaba a través de crestas ondulantes y pinos elevados. El paisaje se volvió familiar para María de maneras tanto afectuosas como dolorosas. Cuando llegaron al área tribal, una colección de hogares humildes rodeando un salón comunitario más grande, su respiración se atascó. Esperando en las escaleras estaba su madre, Elisa Luta, una mujer en sus últimos 50 con cabello plateado atado fuertemente, pómulos prominentes y ojos que sostenían la profundidad de una vieja tristeza y fortaleza inquebrantable. Su figura era sólida, y aunque el dolor había grabado líneas delicadas alrededor de su boca, su postura llevaba la resistencia silenciosa de alguien que había soportado más que la mayoría. Cuando María se lanzó a sus brazos, Elisa sostuvo a su hija con alivio y desgarro. Acunó los rostros de los niños, susurrando sus nombres nativos, bendiciendo a cada uno con un toque en la frente. Luego se volvió hacia Nathan. Se quitó el sombrero con respeto. Señora, dijo suavemente, su voz más baja de lo usual, impregnada de humildad. Elisa lo examinó, su mirada lo suficientemente aguda para encontrar la verdad debajo de las palabras de cualquier hombre. Vio la tensión muscular en su mandíbula, el cansancio que se adhería como una sombra detrás de su mirada calmada, el orden silencioso en su postura. Un guerrero, comprendió inmediatamente. Un hombre llevando más carga de la que permitía que nadie viera. Sin hablar, le hizo señas para que la siguiera dentro del salón. La habitación se sentía cálida y sagrada. Mantas tejidas colgaban a lo largo de las paredes. Un tambor suave sonaba tenuemente desde un dispositivo distante, y el aire llevaba el tenue aroma de salvia. Se sentaron enfrentados. Morría se sentó cerca, sosteniendo al bebé en su regazo. Nathan descansó sus manos en sus rodillas, preparado para enfrentar la confesión que había llevado durante 15 años. Comenzó con la tormenta invernal, el camino helado, el momento en que el auto se deslizó hacia el precipicio. Narró del hombre nativo que surgió de la niebla blanca como un guardián, las manos que lo envolvieron en una manta, el tirón desesperado para liberarlo. Su voz vaciló cuando describió el momento en que el suelo cedió bajo los pies del hombre.
El silencio llenó la habitación cuando terminó. Elisa cerró los ojos. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, pero no había ira, solo la liberación largamente esperada de un dolor que nunca había podido enterrar. Colocó una mano sobre su corazón. Regresó a la tierra, salvando otra vida, murmuró. Ese es el partida de un guerrero. No querría que la culpa permaneciera donde debería estar la gratitud. Nathan bajó la cabeza, el alivio agridulce. Nada podía revertir lo que había sucedido, pero el perdón, ofrecido libremente, aflojó un nudo que había vivido en su pecho durante años. Elisa tocó su brazo suavemente. Dime qué planeas con mi hija. Nathan levantó la vista constante. Estar a su lado, dijo, dar a esos niños un hogar seguro. Asegurarme de que ninguno de ellos enfrente otro invierno solo. Ella asintió una vez. Eso fue suficiente. Esa noche, el salón comunitario se llenó de bienvenidas susurradas suavemente y el susurro de atuendos rituales. El aire brillaba con un calor que no venía del fuego, sino de personas reuniéndose con amor y expectativa. María se posicionó cerca del frente, su capa bordada con un nuevo patrón de relámpagos, uno que significaba nuevos comienzos en lugar de finales. Nathan dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño anillo de metal. Había grabado una delgada línea de relámpagos a lo largo de su superficie, un tributo silencioso a la manta y al hombre que había salvado su vida. Sus manos temblaron ligeramente, no con miedo, sino con reverencia. Miró a María, la mujer que había caminado a través de tormentas que él nunca podría imaginar, y dijo: Si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que tú y los niños nunca enfrenten otra tormenta solos. La respiración de María se atascó. Sus ojos brillaron. Asintió. Elisa y varios ancianos dieron un paso adelante llevando una manta estelar, una gran manta brillante cosida en azules vibrantes, verdes y rojos atardecer. La drapearon sobre los hombros de Nathan y María, uniéndolos bajo su calor compartido único. Simbolizaba protección, unidad y la fusión de caminos. Un círculo se formó alrededor de ellos, familia, vecinos, ancianos y niños tomados de las manos. Una canción suave se elevó, antigua y tierna, bendiciendo su unión. Scout trotó alrededor del círculo con un pequeño trozo de tela atado a su collar, ganando risas suaves al convertirse extraoficialmente en el observador de cuatro patas de la ceremonia. El matrimonio fue simple, sincero y profundamente arraigado tanto en la tradición como en el futuro. No pertenecía solo al pasado que estaban recuperando, sino al futuro que estaban construyendo. Cuando regresaron a la granja días después, la tierra parecía más brillante. La nieve derretida revelaba parches de hierba resistente. Los niños corrieron por el área con una libertad que se sentía como música. Nathan se posicionó junto a María en los escalones mientras el sol se hundía bajo sobre los campos de Montana. Su mano encontró la de él. Su cabeza se recostó contra su hombro. Esta tierra solía sentirse vacía, dijo suavemente. Como si mi vida fuera solo hielo y silencio. María observó a los niños jugar, su alegría resonando por el área. Scout ladró una vez, saltando tras ellos. ¿Y ahora? Preguntó suavemente. Nathan apretó su mano. Ahora los inviernos no se sienten tan fríos. No contigo a mi lado. Ella sonrió, inclinándose hacia él, y juntos observaron a su familia, nueva, imperfecta, maravillosa, estableciéndose en un lugar que una vez había conocido solo pérdida. En la luz menguante, la granja respiró de nuevo, y por primera vez en muchos años, ellos también. Algunos dicen que los milagros llegan con truenos o mensajeros o señales inscritas en el cielo. Pero a veces un milagro parece un guerrero cansado deteniéndose en una carretera helada. A veces parece una madre que se niega a rendirse incluso cuando el mundo le dice que debería. Y a veces parece dos vidas rotas encontrándose en el momento exacto en que lo divino decide que han soportado suficiente sufrimiento. Tal vez esa sea la verdadera lección aquí. No siempre sabemos por qué llegan las tormentas. No siempre entendemos por qué perdemos a las personas que amamos o por qué el camino se vuelve tan difícil que nuestras rodillas casi tocan el suelo.
Pero lo divino coloca personas en nuestro camino en el momento adecuado, en el periodo adecuado, para recordarnos que ningún invierno dura para siempre. Si estás viendo esto esta noche y sientes que la vida ha sido fría por demasiado tiempo, aguanta. La restauración no siempre llega ruidosamente. A veces se acerca a ti gradualmente, tiernamente, como una mano extendiéndose a través de la nieve. Y si esta narrativa tocó tu corazón, por favor compártela para que alguien más se sienta un poco menos aislado. Deja un comentario. Dinos qué parte te habló más. Y si te gustaría más narrativas de esperanza, recuperación y nuevas oportunidades, por favor suscríbete y únete a nuestra familia en Sabiduría de Pensamientos. Que lo divino te bendiga, te mantenga cálido a través de cada tormenta y te recuerde en su tiempo perfecto que ninguno de nosotros está destinado a caminar esta vida solo. Amén. Las almas rotas a menudo prosperan cuando dejan de enfrentar las pruebas solas.